Entonces, arrancamos, Lorena, con la introducción. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, pues muy buenas tardes. La verdad que nos da mucho gusto. Siempre han tenido buen éxito y muy buena recepción estos diálogos que estamos haciendo con temas que nos interesan a todos porque es para nuestra ciudad. El tema de hoy, ciudad cercana, los diálogos, voy a dar una introducción. En la actualidad se está planteando dentro del municipio una política pública en nuestra ciudad misma que pretende transformar o revertir el modelo de ciudad extendida que tenemos en la actualidad por un modelo de una ciudad más compacta o más cercana. Es cierto que prevalece en nuestra ciudad un desarrollo habitacional de portal con lotes unifamiliares de muy baja densidad, lo que ha provocado la extensión de la huella urbana, agudizando problemas de movilidad y transporte, falta de equipamiento, seguridad y un alto costo de los servicios municipales. Con el fin de revertir este problema, se definió un polígono de casi 6,000 hectáreas dentro de la mancha urbana, donde serán aplicables incentivos fiscales que ya están descritos en la Ley de Ingresos de este año, del 2020, así como incentivos urbanos tales como la potencialización del uso del suelo. Esto conlleva al aumento de la superficie de ocupación y de utilización del suelo, además de la liberación de alturas, la exención de donaciones y la omisión por reglamento de cajones de estacionamiento. Ciertamente estamos a favor de la consolidación de la mancha urbana y la potencialización del uso de suelo para lograr una ciudad más eficiente, funcional o cercana. ¿Quién no quiere vivir en una ciudad así? Una ciudad compacta, segura, caminable, con servicios, equipamientos, todo a corta distancia. La duda razonable que queda aún en el tintero referente a esta política de innovación nos exige pensar y repensar en temas como ¿cómo será la ciudad lejana, la que no está en el polígono señalado, los de allá? ¿No se creerán dos chihuahuas, el de cerquita y los de lejos? Sabemos que en el mercado inmobiliario el valor del suelo se abarata a más lejanía y se encarece en la cercanía. ¿No será después que se recrudezca aún más ese tema de segregación urbana que sin duda ya está pasando? Al aumentar la plusvalía de la ciudad cercana, tal vez expulsen a los de más bajos recursos hacia la ciudad de lejos, a la lejana. ¿Será posible que el día de hoy el auto ya no sea prescindible? En una ciudad con un sistema de transporte inacabado, que no logra dar servicio eficiente y cómodo a un reducido número de usuarios que lo afronta y los cada día, donde no hay propuestas de movilidad alterna. Y en la promoción a la caminabilidad, ¿qué pasa donde hay banquetas de donde no las hay? ¿Qué pasa con las restricciones de los para la imagen urbana? ¿Acaso no importa? ¿Qué pasa con el agua pluvial que toca cada predio? ¿Se dejará que la ciudad la resuelva? ¿Qué pasa con los árboles que por norma le tocan a cada lote? Ya de por sí tan escasos y necesarios para la calidad de vida. Para contrarrestar los impactos a las infraestructuras existentes, deberán ser edificaciones que demuestren eficiencia en sus consumos de agua y de energía. ¿Qué pasa con las edificaciones o zonas de valor patrimonial que reflejan y muestran nuestra historia urbana? En el entendido de que esta política se puede redefinir en el paso del tiempo según su impacto, ¿no se generarán derechos a quienes no la ejerzan en ese momento? Estas y muchas otras más interrogantes quedan pendientes para ser resueltas. Estamos seguros que si logramos entablar diálogos de ida y vuelta y no solo propuestas unidireccionales donde solo se señalan los grandes beneficios, pero no se analizan los efectos secundarios, esos de las letras chiquitas, seguiremos así especulando ideales en una realidad construida que ya es nuestra ciudad. Si bien estos casos de vivienda vertical plurifamiliar, mismos que promueven la densificación, ya se están llevando a cabo en muchas zonas de la ciudad, algunos con mejores resultados que otros, pero no ha sido necesario tener lista esta política para que ya sean un desarrollo de nuestra ciudad.
Todos queremos una mejor ciudad, elevar la calidad de vida de los chihuahuenses, por lo que reiteramos que estamos puestos para trabajar en conjunto y hacer los ajustes necesarios a esta innovadora propuesta para la propia aplicación que podemos dar pasos seguros y certeros. Por eso, este interés de contribuir damos pie a estos diálogos urbanos, ciudad cercana, pensamientos de primer plano. Y después de esta inducción al tema, quiero dejar en manos del moderador, el arquitecto Manuel López Po, que es un arquitecto que tiene muchos años trabajando en el tema urbano, su experiencia en el tema urbano, y quien será quien modere a los panelistas. Les damos gracias de nuevo al ingeniero Villarreal, así como a Francisco. Muchas gracias por acompañarnos, igual a todos nuestros escuchas. La verdad que qué interesante que cada vez cobra muchos adeptos que tienen interés en escuchar estos foros. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Iniciamos pues este diálogo y tenemos la presencia de dos panelistas reconocidos en la ciudad y que nos da mucho gusto que estén hoy con nosotros. El ingeniero Villarreal Ballina, presidente del Consejo de Planeación Urbana Municipal, y nos acompaña también Francisco Santini Ramos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Este es el sexto evento que tenemos. Iniciaron el sexto evento entre los foros y los diálogos. Iniciaron a principios de 2019 con un tema interesante donde se discutía el crecimiento al interior y el crecimiento al exterior, pros y contras de eso. Y se preguntaban en ese foro si debemos o no cambiar el modelo de desarrollo y si lo cambiamos, deberíamos de cambiar leyes, reglamentos e instrumentos de planeación. Este primer evento se llevó a cabo con la participación de destacados miembros de la comunidad. De este evento hay una memoria y ya estaba en discusión el tema de la ciudad cercana. El segundo evento fue al año siguiente, en febrero de este año, y el tema legislación, accesibilidad, ciudad cercana. De nuevo se volvió a tocar el tema de ciudad cercana. El tercero, en junio de este año, este ya fue a distancia, ya bajo el impacto de la pandemia de COVID-19. Los temas, espacio habitable, espacio público, ciudad policéntrica, transporte. Se notaba ya en ese momento que los temas tenían mucho que ver con el impacto de la pandemia. Se hablaba mucho del espacio. Al mes siguiente, en agosto, se lleva a cabo otro más, ahora en Ciudad Juárez, y los temas bajo la misma influencia de la pandemia. Y hablando ya de la nueva normalidad, todavía estamos en ella, espacio habitable, espacio público, ciudad y transporte. Como podemos ver a lo largo de estos eventos, han sido recurrentes los temas relacionados con la ciudad cercana. Después aparecieron los diálogos, un formato que busca ser más ágil. El primero fue el mes pasado y el tema giró sobre el nuevo plan de desarrollo urbano de la ciudad de Chihuahua, dónde estamos y qué podemos hacer mejor. Y ahora este sexto trata sobre el tema de la ciudad cercana. Seguro vendrán muchos otros foros y también en otras ciudades del estado. ¿Qué podemos entender por ciudad cercana, ciudad compacta o algo similar? Aquella, entre otras definiciones, podríamos decir, aquella que presenta una estructura y una trama urbana de cierta compacidad, que genera espacios de sociabilidad, que crea un territorio con cercanía a los servicios, que propicia el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la vida en comunidad. Y aquí me gustaría volver a citar una referencia que hice yo en el diálogos de la vez pasada cuando hablábamos del Plan de Desarrollo Urbano y que está en el documento preliminar de estrategia que ha distribuido el INPLAN. Lo voy a leer. Está cuando habla del tema de compacidad y alta densidad y cita a un autor español de una universidad de Aragón en España. El debate sobre la densidad urbana continúa y se centra en la compacidad y la alta densidad de las ciudades como requisitos para una urbanización sostenible. Algunos autores lo consideran el debate más importante de la renovación disciplinar del urbanismo desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI. La ciudad cercana, o cualquiera que sea el nombre que adopten en otras ciudades, es el tema más relevante en discusión en las ciudades en estos tiempos. Chihuahua no es la excepción, tanto en México como fuera de él. Por eso hoy estamos aquí para discutir, para intercambiar puntos de vista,
para encontrar coincidencias y disidencias, para decir lo que no entendemos o lo que nos preocupa, para expresar lo que no queremos perder o imaginar lo que no sabemos que podemos ganar, de una manera abierta, escuchando a todas las voces. Y te pediría, Pablo, por favor, si pudieras poner el video del ingeniero Villarreal. Sí, claro, un momento. Dale, gracias. Ellos son Ana y Enrique. Recientemente cumplieron el sueño de tener su propia casa, misma que, debido a su presupuesto, se encuentra en la periferia de la ciudad. Ana y Enrique siempre han estado acostumbrados a utilizar el transporte público, pero debido a su nueva geografía, por su lejana ubicación, esta cuestión se ha vuelto algo tediosa. El lugar de trabajo de ambos queda lejos, casi 2 horas de ida y 2 de vuelta, solo en el transporte, a causa de lo alejado de su vivienda y de la necesidad de transbordar en diversos camiones. En esta nueva etapa de su vida, el transporte público ya no resulta una opción viable, por lo que Ana y Enrique deciden adquirir con sus ahorros un pequeño automóvil usado modelo 2005. Lo que parece una buena idea termina por convertirse en un gasto más. El trabajo sigue estando lejos y ahora deben invertir cerca de 4,000 pesos mensuales en la operación y mantenimiento del mismo. Su vehículo se convierte en un dolor de cabeza, pues constantemente se descompone y utiliza mucha gasolina. Al salir de su trabajo, Enrique debe pasar por Ana, que ya lleva esperándolo casi por media hora. De pronto, Ana recuerda que debe hacer las compras, y el camino se desvía un poco más porque la nueva colonia en la que viven no cuenta con comercios y servicios. Y no hemos hablado de sus hijos, Sofía y Ramón, quienes al no tener la supervisión de sus padres, quedan a expensas de la vida que hay en las calles. De este lado tenemos a Lalo y a Gaby. Lalo trabaja en el mismo lugar que Enrique, con la diferencia de que Lalo y su familia viven a 10 minutos caminando del trabajo. Ellos viven en un departamento que adquirieron por el mismo precio que la casa de Enrique, en un edificio muy seguro y bien localizado, que cuenta con un parque a unos pasos, con una escuela cercana y se encuentra rodeado por un supermercado, una farmacia, una papelería y una iglesia. Mientras Lalo se encamina a su trabajo, Gaby lleva caminando a sus hijos a la escuela y continúa su camino hacia su trabajo. Al regresar a casa con el tiempo que le da la cercanía y después de estudiar para superarse, Lalo sale un momento al parque con su esposa y sus hijos en un ambiente seguro. Familias como la de Ana y Enrique adquirieron su hogar en la periferia, por ser, al parecer, la única opción para su presupuesto. Pero conforme su vida se fue desarrollando, se dieron cuenta de que además de pagar su vivienda por los próximos 20 o 30 años, su sueño se convirtió en una pesadilla. Una realidad que viven miles de chihuahuenses, en la que su patrimonio más importante pierde su valor. Además, esta casa no se podrá volver a rentar o vender, pues no existe un mercado disponible. Para Ana y Enrique, así como para muchas familias chihuahuenses, la opción de Lalo y Gaby, tristemente, no existe. ¿Qué tenemos que hacer? Una ciudad para todos, una ciudad más cercana. Desde el Implan creemos firmemente que es necesario y urgente ofrecer alternativas de vivienda al interior de la ciudad para las familias chihuahuenses. Por ello, proponemos implementar una serie de estrategias enfocadas al aprovechamiento de los espacios disponibles que existen al interior de la ciudad. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, modernizar nuestros reglamentos de desarrollo urbano para hacer factible que se puedan construir viviendas al interior de la ciudad. Segundo, ofrecer estímulos y apoyos para hacer posible que las familias de bajos recursos puedan comprar su casa en zonas cercanas, haciendo posible que todos puedan gozar de la bella ciudad de Chihuahua por igual, creando así una ciudad cercana, que nos permita desplazarnos de un lugar a otro caminando, en bicicleta o utilizando un transporte público eficiente, sin depender forzosamente todo el tiempo de un automóvil privado. ¿Te gustaría tener alternativas para una mejor vivienda? Te invitamos a compartir este video. Infórmate más sobre este tema y da seguimiento a esta iniciativa a través de la página chihuahuacercana.org. Involúcrate por un Chihuahua compacto, cercano. Una ciudad para todos. Instituto Municipal de Planeación Chihuahua. Muy bien, muchas
Muchas gracias, Daniel. Bueno, ya vimos el video. Creo que el video es muy claro, está muy sencillo, nos deja muy claras las ideas, es para que lo entendamos todos nosotros. Y creo que nos da un marco de referencia muy bien, muy amplio para la discusión de los 3 temas que se han planteado el día de hoy. Voy a pasar al primer tema, en donde le vamos a pedir las intervenciones a los 2 panelistas. En este caso, cada participante tendrá 3 minutos y me permitiré, cuando quede medio minuto, hacérselo saber a los panelistas para poder estar en tiempo. El primer punto le hemos llamado la ciudad cercana, la ciudad de los 15 minutos. Y este asunto de los 15 minutos lo hemos tomado porque creemos que nos es una referencia muy clara de lo que se busca y mucho de lo que está en el video que vimos y muchas de las dudas que nos planteó Lorena en la entrada. Las tendencias urbanísticas recientes en la gran mayoría de las ciudades, aunado en los últimos meses a la pandemia, nos están diciendo que debemos movernos hacia las zonas centrales, hacia ciudades compactas, cercanas. A esto que muchos han llamado, algunos autores llaman la ciudad o el barrio de los 15 minutos. SEDATU también le ha dado importancia al barrio, que de hecho está definido en la Ley General de Asentamientos Humanos, y en los documentos recientes que ha estado publicando, entre ellos estos lineamientos simplificados para la elaboración de planes o programas, rescata la figura del barrio, el concepto del barrio, y le da mucha importancia y lo pone como parte central de este proceso de la planeación urbana. Entonces aquí jugamos con el barrio, con la ciudad cercana, pero queremos referirnos a lo mismo, a esas zonas de la ciudad que tienen todos los servicios, que tienen todos los equipamientos y en donde podemos llevar una vida mucho más amena y, como hemos estado escuchando, sin tanta dependencia del automóvil. Parecería que ese es uno de los temas que va a estar recurrente. Estas propuestas teóricas sin duda ofrecen muchos beneficios. El objetivo en estos casos es que la gran mayoría de las necesidades básicas de los residentes queden a unos escasos minutos a pie, donde todo esté cerca y el tráfico sea mínimo, donde todo esté, como solemos decir, a la vuelta de la esquina. Para lograr esto, los expertos que dicen que necesitamos cubrir 6 funciones sociales urbanas: habitar, trabajar, aprovisionarse, cuidarse, aprender y descansar, con nuevos modelos de movilidad que tiendan, una vez más, aparece, a reducir el papel del vehículo y con más zonas para caminar y con nuevas infraestructuras. Los retos son, pues, a partir de esto, repartir y dispersar. Y esto deberá reflejarse, creemos, en la nueva zonificación del plan. Estos nuevos centros implican repensar el espacio público y que éste quede cerca de la vivienda. De ahí la necesidad de diseñar y construir nuevos nodos y puntos de encuentro en las calles, en las plazas, en los barrios, que permitan a los vecinos hacer sus compras, realizar muchas de sus actividades cotidianas y pasear o simplemente estar. Pasar tantas horas confinadas en casa, con teletrabajo y escuela a distancia, nos ha hecho darnos cuenta de la insuficiencia de equipamientos urbanos, servicios, transporte y espacio público cerca de nuestras casas. Dicen también los expertos que estos nuevos barrios, nuevas zonas centrales, es más fácil crearlos en las partes nuevas, donde partimos de cero. Pero el gran reto para las ciudades, y Chihuahua está inmerso en esto, es transformar los centros, las partes centrales ya existentes, que en ocasiones además están en áreas y zonas históricas, con edificaciones y con negocios que condicionan estos proyectos. Algunas plataformas de empresas y asociaciones de profesores y expertos identifican 3 claves para la transformación de las zonas centrales. Que todo esté a pie o en bicicleta, bueno, al menos la gran mayoría de las actividades. Las supermanzanas y los microhubs para reducir el tráfico. Mucho se ha puesto de moda esto de la última milla en la distribución de la paquetería y más por esta misma confinamiento en las casas. Ha aumentado notablemente la distribución, la compra por internet y la distribución por empresas de paquetería. Y tercer punto, edificios con servicios compartidos y usos mixtos. Todo esto de poco o nada servirá si no logramos que cambie algo muy importante, la mentalidad ciudadana. Por ejemplo, cómo nos desplazamos, cómo vivimos.
Y todo esto es coincidente con el proyecto que hoy discutimos, la ciudad cercana. Pero una primera pregunta que nos hacemos es si estos barrios, si estas zonas centrales, lo comentábamos, se pueden hacer en cualquier lugar de la ciudad. Creemos que sí, y ojalá aparecieran muchos de estos barrios en muchas partes de la ciudad. Y nos gustaría, pero también, y con esto ya termino mi intervención, de manera importante, en la ciudad cercana se pueden hacer. Y aquí están dadas las condiciones, como en pocas partes, para que se lleve a cabo esta transformación de la ciudad. Dentro de este contexto de ideas, ya me permito introducir a los panelistas, ¿qué nos comentaría usted sobre la ciudad cercana? Ingeniero Villarreal, inicia usted, dispone de 3 minutos. Muchas gracias, Manuel. En primer lugar, quiero decir ¡Viva México! Y lo digo porque creo que esa es una frase que tenemos que debemos evitar que nos la secuestre otras gentes. Entonces, primero, ¡Viva México! ¡Viva México a todos! Segundo, agradecer a Lorena y a Mario la invitación a participar en este diálogo. Es muy importante que podamos platicar, no que nos enojemos, que platiquemos, que intercambiemos ideas, unos muy expertas, otros, como yo en mi caso, muy poco técnico, pero el intercambio entre todos creo que enriquece a cualquier sociedad. Y por último, quiero también apuntar que estoy participando en esto, y así se lo comenté a Mario y a Lorena, como un ciudadano más, como un empresario en todo caso, pero sobre todo como un ciudadano más de esta ciudad, con inquietudes, con ganas de ver a Chihuahua con un futuro promisorio. Creo que el video nos plantea la problemática y ojalá que les haya hecho reflexionar. Incluso antes de que cometieran el error de elegirme presidente del INPLAN, ya desde el plan de trabajo que se tenía, estaba el planteamiento de ciudad cercana, mismo que en el 2019 se implementó y a partir de agosto del 2019 está en los escritorios de la autoridad para que si tienen a bien asumir esta propuesta de política pública de estímulo a la ciudad cercana, estímulo a la inversión, pues ya dependerá de ellos. Ya va más de un año, 13 meses que ha estado en el escritorio de la autoridad. Ojalá que pronto se resuelva para un lado o para el otro. Muy rápidamente, déjenme plantear cuál es el planteamiento que se hace en esta propuesta de política de estímulos a la inversión para la ciudad cercana. Ese es, y subrayo, estímulos a la inversión. Lo que se pretende es que haya otras formas de invertir en esta ciudad cercana. La política como tal se compone de 3 grandes elementos. Uno, el polígono de actuación, en dónde va a ocurrir. 2, la reglamentación de esta política. Y 3, los estímulos fiscales, económicos y de otro orden para estimular a quienes quieran invertir en esta ciudad cercana. También quiero dejar la nota. Esto no cancela ni pretende cancelar el que desarrolladores u otros inversionistas sigan desarrollando sus planes de trabajo. No es uno contra el otro, son los dos. Yo creo que eso es importante subrayarlo. Medio minuto, ingeniero. ¿Mande? Medio minuto le queda. Muy bien. En forma sintética, la política constituye
corredores urbanos consolidados que cuenten con transporte público, mixtura en el uso de suelo, alturas libres y estacionamientos no obligatorios. Y las bondades, también rápidamente, es contar con otras opciones de vivienda, incluida la vivienda popular. Pero también, y lo digo yo porque estoy en ese grupo, los adultos muy mayores que podríamos pensar en este tipo de soluciones que pueden ser muy interesantes. El desestimular el uso del automóvil, el priorizar la movilidad no motorizada, obviamente la cercanía. Y finalmente es el aprovechamiento de la infraestructura ociosa en la parte central de la ciudad. Y yo lo veo todo como una oportunidad de negocio y más que nadie para este gremio que aquí está presente. Los arquitectos, los constructores en general, arquitectos, ingenieros e inversionistas, no el gran desarrollador que también podrá participar, no está limitado, pero sí creo que hay muchas posibilidades de pequeñas asociaciones hasta entre vecinos para desarrollar este tipo de inversiones. Ahí lo dejo. Muchas gracias, ingeniero. Le pasaríamos ahora la palabra a Francisco Santini. Así es. Gracias, Manuel. Gracias, Mario, Lorena. Gracias por la invitación. Un honor estar también con el ingeniero Villarreal, dialogando sobre este tema. Y bueno, como nos preguntaste inicialmente, Manuel, ¿por qué tener una ciudad de los 15 minutos o una ciudad cercana? Bueno, yo primero quiero iniciar platicando o comentando lo que inicialmente dijo Lorena, que no queremos tener dos ciudades, la cercana y la lejana, pero creo que ya vivimos en dos ciudades, que ya tenemos una ciudad cercana y ya tenemos una ciudad lejana. Lamentablemente, la ciudad lejana es la ciudad de las personas menos que más a la ciudad cercana. Por eso estoy convencido que necesitamos hacer un cambio y posiblemente este proyecto de ciudad cercana sea adecuado. Hay algunos puntos que me gustaría comentar rápidamente que planteabas en tu pregunta. Por ejemplo, que si es obligatorio estar en la ciudad cercana o qué pasaría con los que estarían fuera de estos polígonos de ciudad cercana. Bueno, yo creo que lo primero es que esta ciudad cercana o este barrio de los 15 minutos debe ser una ciudad atractiva para las personas que van a habitar ahí y económicamente atractiva para los inversionistas y para las personas que van a comprar una casa ahí. Tiene que ser rentable, tiene que ser accesible, porque puede quedar todo en un sueño, en una ciudad ideal, pero si no tenemos los recursos para comprarla, si no es rentable para quienes construyen o si no existen estímulos para que las personas la puedan comprar, no va a ser funcional. Y bueno, una parte importante de esta ciudad cercana es el tema del desarrollo económico. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que tener empresas cercanas a los lugares donde habitan las personas, nuestros colaboradores. Necesitamos generar empleos dignos para estas personas y lo más digno es que estén cerca de su lugar de trabajo. Y bueno, en este caso, o cerraría diciendo que necesitamos tener una ciudad planeada para la vida digna de las personas. Con esto terminaría yo esta intervención. Gracias, muchas gracias, Francisco. Pepe, no sé si andamos ahí un poquito
apretados en el tiempo, pero creo que valdría la pena a lo mejor que comentaras pues un par de comentarios que hayan surgido en el chat, aquellos que sean interesantes. ¿Te parece, Pepe? Sí, muchas gracias. Aún estamos en espera de que inicien los comentarios y eso es bueno porque le podemos dar continuidad, arquitecto. Aquí en la siguiente parte de las siguientes 2 preguntas me comunico. Adelante. Falta tu Sí, micrófono. lo tengo abierto. ¿No se escucha? No, sí, falta el micrófono de Manuel. Sí, perdón, sí, de acuerdo, muy bien. Bien, Adelante, pasemos al siguiente tema que hemos llamado, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí. Redes de infraestructura, sistema de transporte, los nuevos retos. Aquí cada participante tendrá 4 minutos. Como hemos venido escuchando, las infraestructuras son una parte importante del éxito de un proyecto como el de Ciudad Cercana. Entremos pues a este tema que es complejo en lo urbano y en lo económico y en el cual una buena parte de la responsabilidad recae en el sector público, la dotación de infraestructura y de servicios en la zona central. Es un tema amplio al cual seguro pudiéramos dedicarle una sesión completa, unos diálogos completos, dado que incluye una enorme variedad de aspectos. Pero mencionemos algunos de ellos y un poco ligando los comentarios que nos hacía Francisco Santini sobre la rentabilidad y sobre lo atractivo. Hay que dotar de agua, drenaje y electricidad. Hay servicios de alumbrado público, basura, recolección de basura, banquetas, pavimentos, vigilancia y seguridad, por mencionar muchos de los que son de atribuciones municipales. Y en primerísimo lugar, y lo hemos estado mencionando aquí, está el transporte urbano o las rutas de camiones urbanos, como mucha gente lo entiende. Y aquí quisiera citar muy breve un libro de ONU Habitat de planeamiento urbano para autoridades locales, que dice, y creo que nos va poniendo en el marco de referencia, la capacidad de la infraestructura y los servicios existentes deben dar cabida a la mayor demanda por unidades de superficie. La capacidad para dar cabida a mayores flujos de personas debe complementarse con la prestación de transporte público mejorado. Estamos vinculando densidad, capacidad de infraestructura y transporte mejorado. 3 aspectos a tomar en cuenta en el proyecto de la Ciudad Cercana. Y sobre eso les pediremos sus opiniones. Por lo tanto, el transporte público es uno de los pilares sobre el que se sustenta un proyecto como este. En la ciudad, el transporte está lejos de ser un sistema moderno, eficiente y seguro para la mayor parte de los ciudadanos. Es, si acaso, un servicio prestado de manera deficiente. Les preguntaría, ¿de qué forma debe apoyar el transporte público a este proyecto? ¿Qué le toca hacer? ¿Qué debemos esperar del transporte público? Este tema y lo que comentemos sobre él está estrechamente ligado a un tema que comentaremos más adelante sobre los estacionamientos. Y una situación similar está en el caso, una situación similar al caso del transporte sucede con la prestación de los servicios básicos, agua, drenaje y electricidad. Deben los organismos prestadores de servicios modernizar y dotar de las condiciones adecuadas a las redes para apoyar las inversiones inmobiliarias que sustentan el proyecto de Ciudad Cercana. Ambos panelistas nos comentan sobre estas inversiones. Debe ser a su costo y como forma de su participación en el proyecto. Debe ser como parte de esto que se suele llamar la renovación urbana, o por el contrario, al igual que en el resto de la ciudad, los proyectos de inversión y desarrollo en la Ciudad Cercana deben asumir los costos de construir estas infraestructuras o renovarlas. En muchos casos será renovarlas. Y aquí también pudiéramos tener el otro caso de la moneda. Estos temas pueden tener otros enfoques, subsidios, contribución de mejoras, recuperación de plusvalías. Algo de este tema veremos también más adelante cuando hablemos de estímulos y del fomento a la inversión. Para concluir y darles la palabra, la pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre estos 2 temas, transporte y dotación de servicios? ¿Cuál debe ser el papel de la autoridad local y cuál la de los organismos prestadores de servicios? Disponen de 4 minutos y empieza en este caso Francisco Santini. Gracias, Manuel. Bueno, mira, como tú lo mencionaste en un principio, aquí tenemos que contar con muchos organismos públicos, con muchas instituciones públicas para llegar a tener algo adecuado para este proyecto. Yo primero mencionaría que tenemos que alinear muchas estrellas en la parte de los servicios. Por ejemplo,
Una de las partes iniciales es que el transporte público tiene que ser municipal. El transporte público no puede manejarlo un gobierno estatal lejano a la ciudad y que no está adecuado a lo que piensan las personas. Tenemos que tener otros servicios como el del agua que tú mencionabas, que el agua también tiene que ser municipal. No podemos estar teniendo un servicio de agua y de drenaje que sea, en este caso, también estatal y que sea lejano a lo que es la ciudad. Tenemos que migrar, tenemos que evolucionar a mejores servicios por medio posiblemente de empresas públicas como la del agua o la de servicios, como tener una administración profesional de ciudad, tener una administración, un administrador de ciudad que genere profesionales en cada área. Ya lo vimos en meses pasados, temas de alumbrado público, que fue un tema que salió, pues no es ocurrencia, pero sí es un tema que salió muy rápido, sin planeación, sin sustento, y no pasó. Tenemos que buscar profesionales en todos estos servicios y nuevos esquemas para que puedan coincidir con la ciudad cercana. Aquí le pedí que compartieran una lámina. Donde viene esta lámina es un estudio que hicimos con 1,000 familias en zonas lejanas de la ciudad, como Riberas de Sacramento, por ejemplo. Y de estas 1,000 familias nos dimos cuenta que gastan 4,244 pesos en alimentación, 6,149 pesos en la canasta básica no alimentaria. Y aquí hay unos servicios como de transporte público que es de 732 pesos, que no se ve tan elevado, pero sí representa una buena cantidad de los 10,393 pesos que gasta una familia solamente en canasta básica. Si me compartes la siguiente lámina, hay otros servicios que aquí los acabas de proyectar, Pablo. Les mencioné la canasta básica, pero hay una canasta, no, la que sigue, por favor, Pablo. Anterior, perdón, anterior. Sí, bueno, aquí hay unos servicios de lo que significa vivir lejos de la ciudad. Adelante, Pablo. Viene la gasolina que gastan estas familias que tienen automóvil al mes es de 1,992 pesos. Las reparaciones que gastan en el auto son mensualmente 1,012 pesos. La revalidación del automóvil es de 135 pesos. Y aquí viene en la parte central inferior una parte también importante. Las comidas fuera de casa representan 1,384 pesos para estas familias. Entonces, ¿quién es quien gasta más al vivir más lejos? Lamentablemente son las personas que más necesidades tienen. Por eso necesitamos que vivan cerca, por eso necesitamos darles los servicios para que se transporten dignamente y económicamente, y que, como mencionas, en el barrio de los 15 minutos o en la ciudad cercana, que la mayoría de las veces lo puedan hacer a pie o en un transporte no motorizado. Es todo. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias. Muy interesante eso. Sí, sin duda aparecen ahí, pues ya gastos muy importantes para estas familias. Sin duda, el reto va a ser, como decía el video que vimos al inicio, que la familia pueda comprar una casa por el mismo precio, en las condiciones, en estas zonas centrales. Ese va a resultar un enorme reto. Ingeniero Villarreal, le cedemos la palabra, le toca a usted 4 minutos. Gracias. Celebro que Francisco haya hablado y nos haya planteado números del gasto de las personas. Creo que es un área sumamente importante y que tenemos que tomar muy en cuenta. Yo me voy a referir al revés.
ahora a la infraestructura pública. Agua, drenaje, electricidad, telefonía, sistemas inalámbricos, gas natural, vialidades. En esta ciudad, en este polígono de actuación en el que se propone la ciudad cercana, está toda la infraestructura. No hace falta nueva infraestructura. Ahí está, en todos los rincones de este polígono hay la infraestructura ya dotada. Podrá ser remozada, renovada, ampliada, pero incluso el costo de esta renovación o de esta modificación de las líneas de agua o de drenaje serán definitivamente menores a llevarlas a 20 kilómetros de distancia. Eso es por un lado. La baja utilización en este polígono de actuación, es muy baja la utilización de la infraestructura actual. Muchas veces hacemos referencias a nuestra vida personal y muchas veces analizamos las políticas también en base a nuestras concepciones personales. Entonces déjenme también plantear una percepción personal. Aquí en la cuadra donde tienen ustedes su casa, cuando vivíamos todos, que estaba digamos en uso pleno para ese momento, hoy estamos a menos del 40%. Por lo tanto, hay un 60% de infraestructura allí ya puesta que no se está utilizando. Y esto ocurre en todo el polígono, porque todo el polígono de actuación está servido, todo el polígono. Perdón. Entonces tenemos también que ver el costo ciudad. Esto abatiría enormemente el costo ciudad, tanto para la autoridad municipal como para los usuarios. Ese es para mí un elemento muy importante. Por lo que se refiere al transporte público, que todo el mundo lo cuestiona, y es cierto, por lo menos en mi caso, yo jamás me he subido a un camión aquí en Chihuahua. Bueno, por lo menos en mi edad adulta, antes sí. Aunque antes sí también usaba más la bicicleta. Pero el transporte público también. Si al concesionario del transporte público lo obligamos a ir a distancias terriblemente largas, no le costea. Entonces, si esta ciudad fuera más cercana, el servicio puede mejorar. Y quiero también aquí hacer el comentario. Seguramente ustedes, porque son inquietos en este tipo de temas, ya habrán leído la nueva ley de transporte. Creo que es muy interesante ver por dónde está enfocada esta nueva ley de transporte. Coincidiendo con Francisco que esto debe ser administrado municipalmente, reglamentado estatalmente, pero administrado municipalmente y por la sociedad. El transporte, seguramente, si tengo un mayor número de personas en un tramo mucho más corto, el servicio lo puedo mejorar. Si tengo que usar un camión para ir a 20 kilómetros y desde allá traer a la mitad del camión, obviamente no me va a costear. Entonces, eso es también un problema de productividad del transporte público. Creo que esos son elementos que tenemos que analizar. Comentando dentro del INPLAN, el año entrante, y aquí para Lorena, para Mario, para el año entrante el tema a abordar por el INPLAN será movilidad. Movilidad en todos sus contenidos. Creo que ese es un tema que tenemos que, como sociedad, abordar. Todo. No el gobierno del Estado, ni siquiera el gobierno municipal,
mucho menos la dirección de vialidad. Todos, todos, y en esto coincido con Paco, con Francisco, es importante que todos participemos y exijamos a la autoridad lo que nos corresponde. Y en este sentido, el transporte público es para el servicio de la sociedad. Por lo pronto, yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, ingeniero. Pepe, creo que ahora sí andamos un poquito en tiempo para darle algunas entradas. Yo nada más trataría de resumir 2 o 3 puntos importantes de estas dos participaciones. La importancia que el transporte y los servicios de agua y drenaje al menos sean municipales para que haya este control sobre el deseo de orientar los crecimientos y desarrollos de la ciudad en los términos y en las formas más convenientes. Y ahí, sin duda, los apoyos a ciudad cercana serán importantes. Y la otra es esto, comentaba el ingeniero Ballina, estas colonias donde vive él, estas que se suelen llamar del nido vacío, son extraordinarias para hacer estos proyectos de reciclaje, de reconsideración, de reconfiguración y de densificación. Y seguro muchas de estas colonias deben estar dentro del polígono de ciudad cercana. Entonces ahí también creo que hay condiciones ya excelentes o muy interesantes para iniciar estos proyectos. Pepe, si te parece, ¿tienes algunos comentarios que quisieras? Sí, claro. Sí, muchas gracias, arquitecto. De la gente que nos está viendo y sumándose, nos dice, se presenta un video con buenas intenciones, pero no dice cómo se logrará. Y esa misma persona cierra diciendo, ¿se va a demoler la ciudad actual o cómo se logrará esta ciudad cercana? Una persona más nos platica y nos dice, el transporte urbano es un desastre, por eso la gente compra un auto. Y una tercera persona más nos dice, no se ha socializado suficientemente el tema de ciudad cercana. 3 personas que participan, arquitecto López Po. Bien, muy bien. No sé si alguno de los panelistas quisiera hacer alguna réplica sobre este asunto de, yo creo que no se va a demoler la ciudad actual, nadie está pensando en demolerla, ¿no? Ahí el mejor ejemplo es París, ¿no? Nunca se ha demolido y probablemente sí se ha reconstruido varias veces. Posiblemente Eugenio tenga el dato exacto de la cantidad de espacio que hay dentro de la ciudad o de este polígono de ciudad cercana que está en los baldíos. Yo creo que esa es una gran oportunidad. No sé, Eugenio, si tengas tú el dato exacto de la densidad, de cuánto espacio tenemos libre dentro de la ciudad. Yo creo que no me referiría a los baldíos. Primero, el total del polígono que ya además ya fue aprobado por el Cabildo representa 5.500 hectáreas el total del polígono. Donde se aplicaría esta política de ciudad cercana, que son en vialidades primarias, secundarias, de primer orden, que cuenten con transporte público, eso representa 2.100 hectáreas dentro del polígono. Esa es la primera manzana, en un lado y en otro de la calle. La primera manzana representa 2.100 hectáreas. O sea, escasamente el 8% de la zona urbana. Por el otro lado, de 416,000 predios que hay en toda la ciudad, dentro del polígono de ciudad cercana son 45,000 predios. En las vialidades consolidadas. O sea, escasamente es 10% del total de los predios de toda la ciudad. Pero, ¿cuántos de estos predios, no es que estén baldíos, que estén pobremente utilizados, es decir, con muy baja utilización predios? Que estos, y perdonen, pero creo que esta es una oportunidad para todos ustedes
una oportunidad de negocio muy interesante, no para los grandes desarrolladores. Yo veo en esto una oportunidad para el pequeño inversionista, para el pequeño constructor, sin descartar al grande que quiera participar en ello. Pero sencillamente el poder juntar dos predios de dos vecinos, que entre los dos hagan esta inversión aprovechando los estímulos y demás, creo que por allí, con el acompañamiento de un buen arquitecto para que les haga un buen proyecto, creo que es una posibilidad muy grande. No es como planteaba quien haya hecho la pregunta, el ponerle una bomba a todo este polígono. Creo que ese tipo de exageraciones no valen la pena en este tipo de diálogos, porque son absurdos. Creo que hay muchas oportunidades. Me preguntabas cuál era la información. Esta sería algunos datos más en concreto. Gracias, muchas gracias, ingeniero. Bien, pasemos al siguiente tema, discusión, y vienen ligados. Estacionamientos, incentivos y políticas públicas. De nuevo, la referencia a lo que comentábamos al principio, las políticas públicas, la normativa y los estímulos también son parte importante para el éxito de un proyecto de ciudad cercana. Comentemos ahora sobre temas más complejos, más polémicos y en los que siempre encontraremos puntos de vista a favor y en contra. Temas que de alguna manera se relacionan con lo comentado en la parte anterior y que aquí queremos ahora verlo bajo la mirada de los estímulos o los incentivos. ¿Y qué dice el Plan de Desarrollo Urbano? Que estos estímulos e incentivos se incorporan de manera sustancial en la definición de la política pública para el estímulo de la inversión y la mejoría en el uso y aprovechamiento de los inmuebles y el suelo en la ciudad cercana. Creo que ahí está claramente definido estos objetivos que nos platicaba el ingeniero Villarreal. Y, por ejemplo, en eso entran estacionamientos, normativa urbana, imagen urbana, conservación de inmuebles, estímulos municipales, fiscales, urbanos y normativos. Estacionamientos. Es un tema polémico donde escuchamos puntos de vista a favor y en contra y en ocasiones polarizados. Hay opiniones que dicen que generar facilidades para estacionarse es incentivar el uso del automóvil privado en detrimento de otros modos de transporte y sobre todo del transporte público. Y empiezan a haber voces en el otro sentido que proponen poner restricciones al uso del automóvil, pasar de dotar mínimos a dotar máximos, como dice el Plan de Desarrollo Urbano, aplicarlos de manera inversa, eximir de la dotación de cajones de estacionamiento a determinados usos en determinadas zonas, que esto parece que pudiera aplicar en el caso de ciudades, de zonas centrales. Y otros más es adecuar cobros y tarifas de estacionamientos tanto en la vía pública como fuera de ella. Se piensa, dice el plan, también en estacionamientos públicos adaptables a futuro. ¿Tendremos claro cómo será esto y cómo lo tenemos que empezar a manejar? Aquí la pregunta para los panelistas en el tema de estacionamientos. En un proyecto como el de la ciudad cercana, ¿qué debería hacerse? ¿Cuál es su opinión? Pero me permitiría tener otro par de ideas. Siguiendo este orden de ideas, ¿debe haber estímulos o no que coadyuven a sacar adelante los proyectos de la ciudad cercana? Estos subsidios o estímulos se pueden entender como las participaciones a fondo perdido de los organismos y dependencias públicas y paraestatales. Y en caso de ser así, estos subsidios, estos estímulos, ¿a qué deben aplicarse? ¿A la compra de suelo? ¿A construir o reconstruir las infraestructuras? ¿En la prestación de los servicios urbanos? ¿En el mejoramiento del transporte público? ¿En el apoyo de la vivienda económica, que hemos visto que es fundamental que esté en la zona centro? ¿En la normativa urbana? ¿Solo en alguno de estos temas o en todos? ¿Qué opina usted al respecto? Sus comentarios, y cada participante dispone de 4 minutos, y en este caso inicia el ingeniero Villarreal. Adelante. Muchos de los elementos aquí planteados son muy técnicos y yo, la verdad, como dije en un principio, no voy a entrar en los aspectos puramente técnicos.
embargo, la conceptualización es el inhibir el uso del vehículo particular. Obviamente hay una cultura de uso del automóvil que hemos dejado correr. Hace algunos años no existía esta cultura, hoy la hay y no podemos negarla. Sin embargo, yo no contrapondría, por ejemplo, como planteabas tú, Manuel, el que se pongan obstáculos para el uso del vehículo. Yo creo que ese no es de ninguna manera el plan. Sin embargo, si estamos, como tú lo planteabas, en un barrio de 15 minutos, pues no tengo necesidad del uso del automóvil. O sea, no voy a usarlo porque no lo necesito, no porque me lo impidan. Creo que ese es el concepto que hay que manejar en términos de ciudad cercana, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, insisto, si yo puedo llevar a mis hijos a pie, pues no necesito el automóvil. El otro punto que también quisiera yo plantear es, veámoslo no en lo que me afecta a mí en lo particular, sino en lo que es importante en la ciudad y para la ciudad, es decir, para todos, no para mí en lo particular. Porque si me dicen, como alguien decía, es que una señora, es que tengo yo que llevar a mis hijos a la escuela. Bueno, pues ese es el problema individual. Pero con Lorena hemos platicado muchas veces de la cosa de las banquetas. ¿Qué pasaría? Yo creo que en esto debemos empezar a actuar. Ampliar las banquetas, aunque reduzcamos el tamaño de los carriles de las calles. Démosle preferencia al individuo, es decir, a la gente, no al vehículo. Y peor, en una ciudad que seguramente ustedes lo saben, es la ciudad en México que tiene el mayor número de vehículos por persona. En la ciudad de Chihuahua, el número de automóviles registrados son 0.62 por habitante, incluidos niños y ancianos. 0.62 vehículos. Monterrey, que se dice que es una ciudad con muchísimos automóviles, tiene 0.4. La Ciudad de México, 0.3. Entonces, la ciudad de Chihuahua hemos exagerado, por lo menos en el número de vehículos registrados, que obviamente están creando un problema distinto. Desde el otro punto de vista, la ciudad, es decir, la administración de la ciudad tiene que gastar mucho en vialidades que en la ciudad cercana estaría más concentrado. Entonces, el uso del recurso público sería muchísimo más eficaz. Ahora, es cierto, el tema de estacionamientos para algunos es muy importante. Platicando con organismos que se dedican a la construcción de vivienda, que han hecho un análisis muy a fondo con un modelo de desarrollo de plan de negocios diferente al que hasta hoy se está siguiendo. Y decían, efectivamente, si yo estoy en un lugar servido por transporte público, ¿qué necesidad tengo de tener por fuerza cajones de estacionamiento que no voy a utilizar? Primero. Segundo, ese costo me lo va a agregar a mis componentes de la construcción de la vivienda y me lo va a encarecer. Entonces, ese es el otro elemento que también creo que vale la pena que analicemos. Por el otro lado, el vehículo, como lo planteaba Francisco, Paco, es muy caro. Sí, ya vimos lo que le cuesta a las familias
el uso de los vehículos. Entonces, es que hagamos menor uso del automóvil en Chihuahua, que no tengamos que usarlo. Eso es desde el punto de vista de estacionamientos. Ahora, por el otro lado, no se inhibe, no se prohíbe. Si el constructor decide que va a haber 5 estacionamientos por cada habitación, pónganlos. No, eso no hay problema. El problema es que no se les exija cuando no es necesario. Entonces, también el mercado ahí va a mandar, porque no creo que haya nadie que coma lumbre. No sé si esto en parte ayuda. No sé si me permitan, porque esto no se ha mencionado en ninguna parte, los estímulos que hoy están ya en la ley de ingresos del municipio. Se otorga durante 5 años el 80% del impuesto predial durante 5 años. Y los otros 5 años baja al 50%. Esto es al propietario de la vivienda o del inmueble. Se disminuye en un 50% el costo de la traslación de dominio, que este es importante porque va a haber muchas operaciones de traslación de dominio con esta propuesta. Se disminuye al 50% la licencia de construcción. Esto a lo mejor les afecta a los colegios de arquitectos y la barra de arquitectos por la participación que tienen de las licencias, pero no es gran cosa. El otro elemento no fiscal es el que se elimina la donación, porque se supone que ya en el polígono de referencia ya las donaciones ya se hicieron con antelación. No sé si esto pudiera ayudar a dar un planteamiento un poco más amplio. Sí, cómo no, muchas gracias, ingeniero. Yo me permitiera retomar 3 ideas ahí de las que usted mencionó y volverlas a repetir, creo que son muy importantes. Uno, creo que eso que menciona usted, yo no uso el automóvil porque no lo uso, porque no lo necesito, no porque me lo impidan. Creo que eso es bien importante para la filosofía de este proyecto, es bien importante y así habría que entenderlo. Segundo, mencionó usted esto de trabajar en construir y ampliar banquetas, es fundamental, importante. Y eso puede ser una acción relativamente barata, sencilla de llevar a cabo. Y tercero, esta idea de estos estacionamientos compartidos, ¿no? Que sean comunes, y creo que esas tres acciones juntas, mezcladas, vinculadas entre sí, puede dar resultados interesantes y nos dan una idea muy clara de lo que usted expresa sobre la ciudad cercana. Ingeniero Santini, su oportunidad, 4 minutos. Gracias, Manuel. Buenas tardes de nuevo. Yo quisiera iniciar platicando sobre el tema de incentivos. Yo creo que para llegar a tener esta ciudad cercana necesitamos incentivos compartidos, tanto para los constructores como para las personas que van a comprar su vivienda. Y estos subsidios o incentivos tienen que ir enfocados siempre hacia la persona, pero también tiene que ser rentable y atractivo para las personas que van a construir ahí. Y con esto, con esta parte de incentivos, yo creo que podemos hacer una ciudad cercana. Yo quiero poner un ejemplo y hablando sobre esta misma encuesta que hicimos a 1,000 personas de colonias lejanas a la ciudad, el 50% nos respondió que tiene casa propia y un 20% nos respondió que le está pagando. De la mayoría de estas personas, que nos da el 70% de las personas que dicen que tienen una casa propia, la mayoría la compró a través del Infonavit. Entonces, tenemos que reconocer que hay organismos que pueden subsidiar o que son necesarios para que las personas puedan hacerse de un hogar. Me voy al otro tema de los subsidios. Hablabas tú que si necesitábamos subsidios. Bueno, realmente en la actualidad estamos pagando subsidios a la inversa. Realmente las personas que viven fuera, lejos de la ciudad, tienen que pagar más transporte
Las industrias manufactureras tienen que pagar transporte para poder llevar a sus personas en horarios que no tienen transporte público. Las colonias tienen que cerrarse por temas de seguridad, porque al municipio ya no le alcanza dar la seguridad, no le alcanza dar agua, tienen que tener tinacos de agua todos para poder contar con agua, tienen que pasar más tiempo en el transporte. Esto es lo que nos lleva a tener un subsidio a la inversa. La ciudadanía en realidad está subsidiando los servicios que nos tiene que dar el gobierno. Para esto, hago un paréntesis, es donde insistimos en que necesitamos un administrador profesional que le dé continuidad a la ciudad, que genere profesionales en cada tema y que no cada 3 años nos estemos reinventando y poniendo directores que posiblemente no cumplen con el perfil que se requiere. Y termino hablando del tema de estacionamientos. Hay un gran debate en que si necesitamos estacionamientos o no. Bueno, hace 6 meses pensaríamos diferente, pero ahora con el tema, con esta nueva realidad, los fabricantes de automóviles se están dando cuenta que regresaron los pedidos para comprar automóviles pequeños, que las personas que tenían que hacer viajes cortos, que lo hacían en avión por cuestiones de trabajo, ahora lo van a hacer en automóvil, por lo que necesitan un automóvil. Hace unos meses pensábamos en los autos compartidos, en el transporte colaborativo, donde alguien usaba un vehículo y lo dejaba donde terminaba su transcurso, lo tomaba otra persona y lo volvía a utilizar. Yo creo que con el tema de pandemia esto cambió. Las personas quieren un automóvil propio y se sienten más seguros en este automóvil propio. Con esto termino mi participación. Gracias, Manuel. Gracias, muchas gracias, Inge. También muy importante, yo creo que es muy importante esto de estos subsidios a la inversa que se ligan con la presentación al inicio, Inge, que nos dabas de en qué gasta la familia. Creo que hay otro tema para pensar en serio sobre estos costos, ¿verdad? Que no nos damos cuenta y que lo sufren, desgraciadamente, las familias de menores ingresos. Pepe, tenemos algunos comentarios por ahí, un par de ellos que pudiéramos, aunque andamos apretados en tiempo, pero vale la pena. ¿Tenemos? Sí, muy rápidamente. De la gente que nos está escuchando, hay una preocupación por entender o poder tenerle claro si este modelo urbano tendrá consecuencias negativas, que es obvio que hay beneficios en ciudad cercana, pero ¿cómo se van a evitar o controlar esas consecuencias negativas? Y da un ejemplo. Dice que seguramente la ciudad de Bilbao se toma como ejemplo de ciudad cercana, pero dice que desde el punto de vista de la problemática, ahí en Bilbao, siguen arrastrando a los ojos de la gente los problemas derivados de su densidad, concentración y geografía, problemas relacionados con la falta de espacio disponible para aparcar, tráfico, ruidos. Esa es una preocupación. Otra persona participa y pregunta que si se tiene un estimado de en qué tiempo se tendrá un transporte colectivo óptimo para el bienestar de la sociedad en Chihuahua. Y una tercera, y muy rápido, ¿qué se ha hecho para sumar al gobierno del estado a este tipo de iniciativas de planeación? Arquitecto. Gracias. Panelistas, ¿alguno de los dos quisiera hacer algún comentario o brincamos al tema con el que cerramos? Como ustedes digan. Bueno, yo no tengo comentarios, aún no tengo estimado cuáles serían las partes negativas en este proyecto. Hay otros proyectos de nuestra ciudad, como el tema de la industria manufacturera, que se pensaba que a largo plazo podía tener desintegración familiar y se dio y no se hicieron las cosas adecuadas para mejorarlo. Yo creo que aquí es importante la pregunta. Tenemos que buscar los riesgos y tiene que ser un plan paralelo para mitigar esos riesgos. Es mi comentario. De acuerdo, muy bien. 2 puntos. Uno, y qué bueno que lo tocas, Paco, porque
esto lo habíamos olvidado. Cuando hablamos de costo ciudad, solo hablamos de dinero. Y no, hay un costo social muy importante. El hecho de que la familia no tenga tiempo para convivir, ese a la ciudad, en el corto, mediano y largo plazo, es gravísimo. Yo creo que ese es un elemento que tenemos que tomar muy en cuenta, aparte de los costos económicos. Segundo, en la pregunta del transporte, es lo mismo, es primero el huevo o la gallina. Yo creo que tenemos que actuar y en el actuar exigir que tengamos mejor transporte público. Si nos vamos a esperar a que tengamos el transporte público para actuar, nunca vamos a hacer absolutamente nada. Con eso termino. Sí, cómo no. Gracias, muchas gracias. Pasamos pues al cuarto y último tema que hemos denominado la ciudad que queremos y visualizamos. Y aquí les vamos a dar un poquito más de tiempo, hasta 5 minutos a cada panelista. Y para cerrar esta última intervención, lo que decíamos, la pregunta es, cuéntenos cómo imaginan la ciudad cercana en el futuro inmediato. ¿Qué esperan que ocurra en los próximos 5 años? ¿Qué es deseable que ocurra y qué no? Y un par de reflexiones antes de darles la palabra. Sabemos que la morfología de las ciudades, sobre todo las zonas más centrales, es difícilmente alterable, pero también sabemos que hay conciencia de que estas zonas son necesariamente adaptables a las nuevas demandas y retos de la sociedad. Creo que aquí quedan sentadas las bases de la política pública de la ciudad cercana. Y otra reflexión, lo que está en juego en esta discusión a lo largo de estos años, a lo largo de estas reuniones, es una discusión sobre modelos de desarrollo urbano, sobre visiones de ciudad y definiciones del futuro que se desea para las ciudades. Lo que estamos discutiendo es un modelo de desarrollo urbano distinto. Y en todas las propuestas, modelos, teorías que se han estado comentando, aparecen casi siempre los mismos temas: densidad edificatoria, distribución de los usos espaciales, porcentaje de espacios abiertos, porcentaje de vías públicas de circulación, la existencia de estacionamientos, los servicios básicos y la vida comunitaria. Con estas piezas creo que tenemos que armar el Lego de la ciudad cercana. Y ahora sí, les doy la palabra a cada uno y empieza el ingeniero Santini. Gracias, Manuel. Bueno, yo quisiera comentarles de la ciudad que estamos buscando, de la ciudad cercana que todos queremos. Yo creo que esta ciudad primero tiene que ser planeada y construida por todos los que tenemos una responsabilidad en esta ciudad. No con democracia, sino con meritocracia. Tenemos que hacerlo con las personas que tienen el mérito de proponer algo. Tal es el caso de los expertos, en este caso las arquitectas, los arquitectos, los ingenieros que aquí se encuentran. Tenemos que hacerla pensando en un bien mayor, no pensando en las minorías. Y cuando hablo de minorías, no hablo de las personas que menos recursos tienen, porque son la mayoría. Entonces, tenemos que hacerlo pensando por el bien de ellos, por el bien de todos nosotros, pensando en un bien mayor. Para que tengamos esta ciudad ideal, donde sea accesible para todos los ciudadanos, independientemente del tema social o del tema cultural que tengan, necesitamos poner en marcha varios proyectos que ya se están trabajando, unos desde el sector productivo, desde la academia, desde los colegios. Uno el que nos lleva al día de hoy a la conversación es el de ciudad cercana. Pero también tenemos que enfocarnos en otros proyectos económicos como Chihuahua Futura, donde tiene un gran pilar que es el de hábitat y que lógicamente lleva temas importantes para que las personas podamos habitar dignamente en esta ciudad. Tenemos que analizar
pero también poner en marcha, porque no quedarnos mucho tiempo en el tema de ciudad cercana. Yo creo que a corto plazo tenemos que hacer nuestra propuesta de cómo la podemos mejorar y pensar en un plan paralelo para mitigar problemas a futuro, pero ya ponerlo en marcha. En ocasiones, en mantenernos pensando un proyecto, se nos puede pasar la vida sin que se lleve a cabo. Y tenemos que tener una ciudad administrada. Aquí hablo yo del administrador de ciudad o del city manager, que le puede dar continuidad a planes y proyectos como el de ciudad cercana, que le puede dar profesionalización a los servidores públicos para que estos hagan lo mejor por la ciudad. Y necesitamos de todos los que estamos aquí, necesitamos participar en el tema de ciudad cercana, principalmente de las arquitectas, de los arquitectos que tienen una gran responsabilidad con el urbanismo de nuestra ciudad, de los ingenieros, constructores, que necesitamos que se enfoquen en temas importantes para nuestra ciudad y que nos den propuestas. Con eso yo termino. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su invitación. Creo que es muy importante esta idea, y ya van 2 veces que la comenta. Es cierto, del city manager, de este administrador de la ciudad. Qué importante es, bueno, para muchos proyectos, pero sin duda para proyectos como este debe ser un factor, puede ser un factor determinante, ¿verdad?, en la continuidad y el desarrollo. Creo que es algo que a lo mejor no habíamos tomado, habíamos caído en la importancia, además de todo lo que se ha comentado sobre la figura del city manager. Muchas gracias. Ingeniero Villarreal, le toca a usted. Usted Gracias, cierra. Pablo, serías tan amable de poner el mapa. Sí, ahí va, ahí lo pongo. Gracias, Pablo. Para todos los aquí presentes, esto no es ninguna novedad. Sin embargo, verlo gráficamente nos hace reflexionar. A lo largo de muchas administraciones municipales, esto es algo que nos ha llevado a esta ciudad, a una ciudad injusta. Muchas veces yo he comentado que para mí el desarrollo que hemos seguido en Chihuahua ha sido a la inversa del modelo que se sigue en las ciudades americanas. Es decir, seguimos el modelo americano, nada más que al revés. Es decir, el modelo americano que es expansionista, aun cuando ya ellos también empiezan a regresar hacia el centro. Allí en los suburbios es donde viven las personas más afluentes. Aquí lo tenemos exactamente al revés. En lo más lejano es donde tenemos a la gente más humilde, con menos recursos, y que son a los que le está costando más vivir en esta ciudad. Entonces, ¿qué queremos? Con eso, está bien, Pablo, gracias. ¿Qué queremos? Una ciudad más equitativa, una ciudad más justa, una ciudad en donde todos los que vivimos, todos, unos, otros y otros, tengamos oportunidades semejantes. Tal vez no iguales, pero sí semejantes. Yo creo que ese esfuerzo en un grupo como el que estamos ahorita, tener la conciencia social en todo proyecto arquitectónico, en todo proyecto urbanístico. Creo que es importante el que incluyamos a todas las personas. La ciudad es de todas las personas, no solo nuestra. ¿Cómo vería yo, cómo me gustaría ver a la ciudad? Con una cultura de convivencia. Creo que eso es algo que en Chihuahua, por nuestro carácter desértico,
somos muy aislacionistas. Creo que la cultura de la convivencia es sumamente importante. Y aquí me quiero referir a un tema que planteaba Manuel desde un principio, los barrios. Los barrios, yo creo que ahí también tenemos que establecer políticas públicas para la estimulación del barrio como tal. El barrio es, aquí sí, la cercanía de la cercanía. No solo la ciudad cercana, la cercanía en la ciudad cercana. Porque es entre nosotros, entre los que estamos muy cerca, en donde lo podemos hacer, y eso se da en el barrio. Creo que aquí tenemos todos que trabajar este tema del barrio, mucho más, más ahínco. De convivencia. Y por otro, si logramos una ciudad más eficaz, creo que ese sería el nombre, en donde el recurso público, la aplicación del gasto público se dé también con eficiencia, porque no hay todas esas grandes extensiones a las cuales cubrir. Seguramente tendremos mejores servicios y mejores espacios públicos que nos ayuden a la convivencia. Quiero amarrar todo esto otra vez insistiendo en lo que vengo comentando. Este planteamiento de política pública, esta propuesta de política pública es una oportunidad de negocio, y es una oportunidad de negocio para el pequeño, no solo para el grande, que es a donde el modelo que hemos seguido anteriormente. Aquí yo creo que podemos formar sociedades inmobiliarias de 2 vecinos o de 3 vecinos y hacer esa sociedad inmobiliaria y hacer este tipo de desarrollos. Creo que allí está la clave, y esto para ustedes constructores, desarrolladores, creo que habría que tomar muy en cuenta esta gran posibilidad, sobre todo para el arquitecto, no en grande, sino en pequeño. Creo que ahí hay grandes oportunidades y lo hemos visto con algunos compañeros de ustedes. Quiero terminar con esta reflexión. Platicando con Lorena, que decía que ya quiere descansar del colegio, pero que no quiere descansar, quiere seguirle, y entonces quiere seguirle en esto que le llaman tierra urbana. Entonces comentábamos de que sería muy interesante, y la ciudad lo necesita, hacer una especie de think tank, que esto se convierta en un think tank, pero en un lugar de convivencia de ideas, no de contraste de ideas, sino de convivencia de ideas, en donde cualquiera, el experto, el especialista, el no especialista, el ciudadano común, que todo mundo tenemos alguna idea, podamos aportarla y podamos debatirla. Muchas veces, y esto se los digo como una experiencia muy personal, de la persona que menos se espera, puede salir la idea más brillante. Y esto me ha pasado en muchas ocasiones a lo largo de toda mi vida. De la persona más modesta, más humilde, digo, no humilde, más callada, más por allá, perdida, de repente saca la idea brillante, que además es la solución. Yo creo que esta idea, esto de convertir, esto de hacer de tierra urbana un centro de diálogo, auténtico diálogo, es muy importante para la ciudad. No lo dejen, ni tú, Lorena, ni tú, Mario, ni todos los que participan con ustedes. Creo que ahí hay una gran oportunidad de poder aportarle a la ciudad. Y no lo restrinjan tampoco al gremio de los constructores, de los urbanistas o de los arquitectos e ingenieros. Creo que si esto lo van abriendo poco más al ciudadano común y corriente, todavía van a tener más oportunidad de enriquecerlo.
y como lo dijo también Paco Santini, muchas gracias por la invitación. De veras, se los agradezco de todo corazón. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a los dos. Yo aquí quisiera anotar, retomar algo de lo que usted menciona, y es este mensaje que nos deja a los ingenieros, a los arquitectos, de que podemos ser emprendedores, empresarios, juntando ese pequeño inversionista y haciendo a lo mejor esos pequeños proyectos en la ciudad cercana, pequeños sin demeritar el tamaño y el esfuerzo que implica. Pero es y además creo que son fotos que nos enseñaba Lorena al principio, edificios de 2, 3, 4 pisos que ya están empezando a aparecer, ¿no? Creo que esto ya no tiene vuelta atrás en Chihuahua, y sería un insumo además muy interesante para la ciudad cercana, para los proyectos de ciudad cercana. Muchas gracias a los dos. Pepe, no sé si andamos un poco apretados de tiempo, pero una o dos participaciones que crees que todavía pudiéramos mencionar, y entramos para que cierren ustedes ya con la posición de tierra urbana. Pepe. Perdón, ahí estoy. Sí, sale. Leería del que todos estamos visualizando, de Juan Manuel Chávez, en este nuevo modelo de ciudad cercana, con relación a los valores del suelo e inmobiliarios, por comentar algunos de los más que influyen. ¿Qué se tiene contemplado para que el centro urbano e histórico no se siga despoblando en sus actividades económicas y en la añorada vivienda se vayan como hasta ahora a colonias como Santo Niño, San Felipe, etcétera, por ser estas más económicas en sus valores comerciales, de suelo e inmobiliarios? Una única pregunta aquí, porque todas las demás las pueden visualizar todos. Gracias, aquí. Gracias. No sé si alguno de los panelistas, sobre todo ingeniero Villarreal, quiere alguna observación sobre eso. Este tema es para el fideicomiso del centro urbano. Yo creo que ellos tienen ya muchos elementos en relación con el centro urbano como tal. Mi opinión muy personal, yo nací en una de esas calles de ahí del mero centro urbano. Yo nací en la calle Morelos 308 hace 82 años. Esas cuadritas, esas manzanitas chiquitas son inoperantes en una ciudad nueva. Sí, en una ciudad tenemos que también replantear como centro urbano, como centro histórico, también replantear ese tipo de cosas. Pero eso, el fideicomiso del centro urbano sería quien mejor pudiera contestar a ello. Muchas gracias, ingeniero. De nuevo a los dos, ingeniero Santini, ingeniero Villarreal, muchísimas gracias por su participación, por su apoyo, por sus ideas muy interesantes. Ya para cerrar, Tierra Urbana, alguno de los integrantes de Tierra Urbana va a poner una posición sobre este evento. Creo que le toca a la arquitecta Ana Zamora. Adelante, arquitecta. Un momento, un comentario muy breve. Sí. El otro día decía Mario Lugo, hay que darle una oportunidad a esta política pública. Yo coincido con él, creo que hay que darle una oportunidad. Una forma de cerrar, parece muy bien esa reflexión. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Muy bien. ¿Bien? Ok. Bueno, me toca aquí un cierre. Voy a dar algunos comentarios de conclusiones de la postura como tierra urbana. Y bueno, parto del inicio, pues es una de las conclusiones buscadas, que es la duda razonable. Y este tema, pues al día de hoy de ciudad cercana de gran importancia, creo que debemos seguir discutiendo, platicando y reflexionando en búsqueda de los grandes consensos y transmitírselos a las autoridades. Sí, muchas de las dudas razonables entre preguntas e inquietudes son referidas sobre el cómo y por qué cambiar las reglas del juego, sobre todo en lugares ya existentes. Sí parece que hubiera un rechazo en lo general o poco o muy poco entendimiento a la modificación de normas urbanas relativas a altura, restricciones, el COS y el CUS, en el tema de filtración del agua fluvial, colindancias, el tapar las vistas,
esa permeabilidad visual, tapar asoleamientos, fachadas laterales ciegas, la construcción al paño del frente de lotes, estacionamiento restringido o fuera del terreno, dimensiones mínimas de habitabilidad, etcétera. Es decir, bueno, todos estos aspectos que se suelen identificar como parte importante de la imagen urbana. Por tanto, ¿por qué no trabajar en la elaboración de un conjunto de nuevas normas urbanas de diseño, construcción, mantenimiento, que sean aplicables en cualquier parte de la ciudad, pero sobre todo en estas zonas nuevas, ya sea dentro o afuera, o en el centro o en la periferia, para que aparezcan desde cero, es decir, que así nazcan, eso que se ha llamado ahora a los barrios de los 15 minutos, en donde, entre otras cosas, bueno, casi todas las necesidades básicas quede a una distancia de 15 minutos a pie, donde todo esté cerca, el tráfico sea mínimo, y bueno, escuchamos algunos comentarios en las intervenciones de los ingenieros, ¿verdad? El ingeniero Villarreal decía, bueno, habría que poner estímulos a la inversión, la oportunidad de negocios, estímulos municipales a esa inversión. El ingeniero Francisco Santini, ¿verdad? Comentaba esta ciudad cercana, lejana, bueno, ya existe. Trabajemos en hacerla atractiva, rentable y accesible. Y una frase que me agradó, bueno, es la ciudad para una vida digna de las personas. Si esto se da en la ciudad cercana, adelante, bienvenido a apoyarlo. Si se da fuera de este polígono, también aceptémoslo. Por lo pronto, sigamos trabajando en el polígono de la ciudad cercana, hagámosla una realidad. Ahora, bueno, pues un tema muy local en la idiosincrasia chihuahuense y probablemente del norte del país, el vehículo, ¿verdad? Nuestro carro, la palabra también carro es muy del norte. Queremos llegar a todos lados en él, nos queremos estacionar enfrente donde vamos, en carro podemos pagar los servicios, ir al Oxxo, comprar, recoger comida, ir por el café, una variedad de actividades. Otro punto, bueno, pues la banqueta y la calle enfrente donde vivimos, esta se convierte en mi banqueta, es mi calle para estacionar mi carro, ¿sí? Y además que desde mi casa, pues no me tapen la vista, ¿no? Mi vista. Pero eso sí, que estas, tanto la banqueta como la calle, pues que las mantenga el municipio. Aquí, recordando también la intervención del ingeniero Villarreal, bueno, la prioridad, habría que poner la prioridad al peatón sobre el uso del vehículo, y recordemos pues que la banqueta es pública. Todo esto hace difícil el aceptar y el transitar de una ciudad para el carro y de propiedad privada a una ciudad basada en el espacio público, buscando una movilidad compartida entre el automóvil y las otras formas de movilidad, y con otra morfología urbana más compacta, más densa, más cercana. También aquí los ingenieros en sus participaciones mencionaban, ¿verdad?, la importancia de las infraestructuras y del transporte público municipales, el estacionamiento compartido, como mencionó el ingeniero Villarreal. Estamos, bueno, pues por lo tanto, ante un proceso de transformación sustancial de nuestra ciudad. El nuevo plan de desarrollo urbano marca este inicio. Es la primera vez que iniciamos este tipo de cambios, estas transformaciones, o ya ha habido otros anteriormente. Tal vez el caso muy concreto de la Maquila en los 80s pudo ser una de ellas. Este sí transformó la ciudad y la sociedad. Si esto es así, creemos que el proyecto de ciudad cercana debe entenderse más como un proceso que como una idea terminada. Así, por lo tanto, debe estar sujeto a un proceso de evaluación, ajustes y modificaciones, y en este proceso debemos participar todos. Y bueno, ya para cerrar, por parte de Tierra Urbana les hacemos un extensivo agradecimiento a todos por su presencia vía Zoom, por el interés que tuvieron por escuchar este diálogo urbano. De igual manera, tanto al ingeniero Eugenio Villarreal como al ingeniero Francisco Santini,
nuestro agradecimiento por su disposición a participar como ponentes en este diálogo. También aprovecho para realizar la invitación a nuestros próximos eventos de diálogos urbanos y queremos compartirles que estamos en la búsqueda de la participación de panelistas de las diversas ciudades del estado, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, entre otras más. Esto con la intención de, bueno, conocer, integrar, tener una visión completa de las necesidades y su comprensión en la vía de lograr un adecuado desarrollo integral que nos permita disfrutar de una verdadera calidad de vida a todos los habitantes de Chihuahua, de nuestro estado grande. Y bueno, no me queda otra cosa más que decirles muchas gracias y que nos vemos en el siguiente evento de diálogos urbanos y buenas tardes a todos.